Dios te bendiga, te saluda la pastora Eunice Ramírez. Te doy la bienvenida una vez más aquí a Por Mis Hijos. Somos un grupo de apoyo y aprendizaje basado en la fe cristiana. De la mano de Dios y del consejo bíblico, juntos nos animamos, nos informamos y aprendemos herramientas que nos permitan enfrentar los desafíos, ¿verdad?, que supone nuestro rol como padres, madres y tutores. Hoy vamos a estar dando inicio a la serie de 4 reflexiones bajo el tema La crianza en la actualidad. Cada una de estas entregas vamos a estar hablando acerca de carencias, amenazas, riesgos y desafíos que supone la crianza en la actualidad. Hoy vamos a estar abordando el tema de las carencias. Y cuando escuchamos la palabra carencia, tenemos que decir que refiere a la falta o privación de algo. Cuando hay una carencia, hay una ausencia, hay una falta de algo. Y esto relacionado con la crianza en la actualidad, sin importar el estilo de crianza, hay que reconocer que no somos perfectos como padres, madres y tutores, y el estilo de crianza que hemos elegido tampoco es perfecto. Y puede que nosotros podamos identificar que estamos haciéndolo bien, estamos haciendo lo correcto, pero si nosotros hacemos una mirada a cuáles son los esfuerzos que estamos haciendo desde la crianza, y cuáles son los resultados que estamos logrando, pudiéramos hacer una evaluación y pudiéramos identificar algunas carencias, cosas que nos hacen falta incorporar con la finalidad de cubrir la mayor cantidad de bases y obtener mejores resultados en nuestro ejercicio de crianza y desde el ejercicio de nuestros roles. Hablando de carencias referidas a la crianza, hemos podido observar en nuestro acompañamiento a padre, en nuestra propia experiencia como madre, y también en la observación del comportamiento de padres, madres y tutores en diferentes contextos, países y escenarios, que existen al menos 3 o 4 carencias que son muy básicas, relevantes y necesarias reconocer, enfrentar y suplir. La primera carencia que quiero compartir es la falta de una meta clara de crianza. Probablemente la dinámica de criar se da de manera automática. Muchos de nosotros, cuando comenzamos a criar, probablemente no nos educamos para ejercer nuestro rol. No definimos un estilo de crianza, un modelo de crianza, unos valores, unos principios, y tampoco definimos una meta. Al final, cuando termine mi jornada, cuando yo entregue ese adulto al mundo, a la sociedad, ¿qué yo quiero ver en ese individuo? ¿Qué yo quiero ver como resultado en mi hijo? Y la mayoría de nosotros entendemos que todo lo que hacemos cada día a favor de nuestros hijos va a apuntar a ver los deseables nuestros relacionados con el desarrollo, el bienestar, el progreso de nuestros hijos, el buen ser y el buen hacer en ellos. Sin embargo, muchas de las cosas que nosotros aspiramos lograr en nuestros hijos y queremos ver al final de nuestra jornada, ¿verdad?, en nuestra etapa, termina nuestra etapa de crianza, cuando ya son adultos. Ya después de adultos llega un seguimiento que es diferente, pero cuando termina nuestra etapa de crianza, muchas de esas cosas que nosotros queremos ver allá al final, no necesariamente nosotros la tenemos muy clara y estamos intencionalmente trabajando para ellas.
Por eso se hace necesario que nosotros como padres, madres y tutores tengamos una meta clara de crianza y que hagamos un plancito de crianza. ¿Cuál es nuestra meta o cuáles son nuestras metas de crianza? ¿Qué es lo que nosotros deseamos ver en nuestros hijos? Y ahí tenemos que definir cuál es el estilo de crianza y no necesariamente aprobar, reproducir, repetir y ser fieles al estilo de crianza con el que fuimos criados si nosotros vemos que hubieron fallas. Por eso es importante que como padres, madres y tutores nos detengamos a observar cómo nos criaron, cómo estoy yo criando a mis hijos, cuál fue el resultado de la crianza de mis padres en mi vida y cuál es el resultado que yo estoy obteniendo del estilo de crianza con el que estoy criando a mis hijos y poder sincerizarnos y identificar si lo que estamos haciendo realmente va a superar y va a lograr los objetivos que nosotros nos hemos propuesto. Así que lo primero que necesitamos es suplir la carencia de tener metas o una meta de crianza clara, un plan de crianza. Probablemente algunos de los que me están escuchando no fueron a una escuela de padres, no se formaron para criar, no se formaron para asumir su rol. Pero esta es una oportunidad para que tú puedas iniciar, no importa en la etapa de vida que se encuentren tus hijos, esta es una oportunidad para que tú inicies tu programa, tu plan y definas metas claras de crianza. Lo primero que al definir metas de crianza, nosotros tenemos que identificar cómo deseamos formar a nuestros hijos, bajo qué principios, bajo qué valores, bajo qué normativas, bajo cuáles ideales nosotros deseamos criar a nuestros hijos. Así que una meta de crianza es formar a nuestros hijos en valores, en principios, que lo dignifiquen, que lo hagan personas íntegras y que lo ayuden a tener un paquete de herramientas, de principios y valores en sus vidas con el que puedan tomar decisiones favorables en sus vidas al momento en que tengan que tomarlas. Así que si nosotros queremos y tenemos una meta de que nuestros hijos sean íntegros, que nuestros hijos sean personas de bien, que nuestros hijos sean entes sociales de bien, necesitamos trabajar desde esa meta, ¿verdad? Intencionalmente entregando a nuestros hijos aquellos recursos, aquellas herramientas, aquellos principios, aquellos valores y formarlo desde las convicciones que nosotros entendemos van a ayudar a nuestros hijos a convertirse en hombres y mujeres de bien, en entes sociales responsables, íntegros, respetuosos. Así que no podemos dejar al azar, si tenemos la meta y queremos ver al final de nuestra jornada de crianza un hijo y una hija de buen ser y de buen hacer, con integridad, ejemplares, morales. Desde nuestro ejercicio de crianza necesitamos garantizar eso. ¿Y cómo lo garantizamos? Número uno, nosotros definiendo, después de identificar esa meta, que ese es el deseable nuestro, necesitamos identificar cuáles principios, cuáles valores y bajo qué convicciones nosotros vamos a criar a nuestros hijos. E intencionalmente necesitamos ir sacando el espacio, el momento para ir inyectando en sus vidas, ¿verdad? Esos principios, esos valores, esas convicciones que lo convertirán en ese hombre y en esa mujer de bien. Hay que ser intencionales y ser intencionales implica que si nosotros definimos que queremos ver que nuestros hijos sean íntegros, sean respetuosos, sean honrados,
hablen verdad, sean justos, sean personas solidarias, empáticas, sean personas que practiquen, que amen y practiquen el amor, pues nosotros tenemos que enseñarle eso de diferentes maneras. Y por eso es que decimos que debe haber una meta de crianza clara, debe haber un deseable, una aspiración, y debe hacerse un plan de acción que nos permita a nosotros ir forjando eso. Si yo sé que yo quiero que mi hijo sea íntegro, debo yo ser íntegro, pero además debo enseñarle integridad en el hogar. Si yo quiero que mi hijo sea respetuoso, yo debo respetarlo, pero también debo enseñarle a que se autorrespete, a que me respete y a que respete a los demás, dentro y fuera del hogar. Y podemos usar diferentes recursos, desde muñequitos, cuentos, anécdotas, principios bíblicos, versículos bíblicos, historias bíblicas. Podemos utilizar diferentes recursos didácticos que están a la disposición, que nos pueden hablar de ese valor, de esa convicción, de ese principio que nosotros queremos formar en ellos. Por supuesto, también orar para que el Señor lo instale en sus corazones también. Y aprovechar cualquier situación ordinaria, cotidiana de la vida para reforzar, ¿verdad?, ese principio, ese valor. Y también celebrar cuando nosotros podamos ver en las diferentes etapas de su vida, cuando ellos practican ese principio o ese valor que nosotros le hemos estado enseñando. La meta de crianza debe ser visualizada, debe ser establecida e intencionalmente trabajada. Por ejemplo, si nosotros queremos que nuestros hijos, si nuestra meta es que nuestros hijos puedan terminar su escolaridad, puedan estudiar y llegar a hacer sus estudios superiores, pues necesitamos ahorrar para eso, necesitamos inscribirlo en las escuelas, ir priorizando en cuanto a gasto e inversión su educación, porque si queremos ver al final que ese hijo, esa hija nuestra, termine su escolaridad primaria, termine su secundaria y también pase y termine a su escolaridad, ¿verdad?, a su universidad, sus estudios superiores, pues entonces eso no lo podemos dejar al azar. Tiene que haber una intencionalidad. Papá y mamá tenemos que ponernos de acuerdo en todos los recursos que necesitamos para que termine su primera etapa de educación, su segunda etapa de educación, y para garantizar que tenga los recursos y las competencias, tanto nosotros como ellos, para que puedan alcanzar sus estudios superiores. Seguimos hablando de metas de crianza. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean progresistas, si queremos que nuestros hijos tengan metas claras en la vida, si queremos que nuestros hijos puedan ser prósperos espiritualmente, emocionalmente, económicamente, necesitamos acompañar a nuestros hijos en diferentes aspectos, no solo en valores y principios morales, de fe, religiosos, no, cívicos, no. También debemos sumar a eso habilidades y competencias para la vida. Porque un proceso, hasta un mal manejo de una emoción y de un sentimiento, un mal manejo de un conflicto, puede desalentar a un hijo para que continúe con sus metas y proyectos de vida. Así que nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a que puedan definir su proyecto de vida y que adquieran competencias y habilidades para que vayan enfrentando la vida de manera victoriosa, exitosa, pero sobre todo resiliente. Y todas esas competencias psicosociales nos toca a nosotros
crear las condiciones para que ellos las aprendan y la practiquen mientras estén con nosotros. Otra meta de crianza pudiera ser que nuestros hijos aprendan. Quizás no tenemos una aspiración o los recursos para que nuestros hijos lleguen a estudios superiores, pero si nuestros hijos vemos que tienen un talento, una habilidad o aspiran a una profesión o un oficio, bueno, nosotros, si eso está dentro de su proyecto de vida, es deseable. Nosotros tenemos que ir garantizando que vayan aprendiendo esas competencias, esas habilidades alrededor de ese oficio, para que lo puedan ejercer. No podemos definitivamente seguir dejando al azar el proceso de nuestras expectativas. No. Si nosotros tenemos una expectativa, un deseable, una aspiración y queremos ver a nuestros hijos en ese punto, necesitamos trabajar juntos con nuestros hijos para que se vayan dando todos los pasos que se tengan que dar para llegar ahí. Quizás tú eres una persona de fe cristiana y tu meta, tu ideal, tu deseable es que tu hijo pueda ser un siervo o una sierva de Dios. Quizás que pueda responder al llamado que Dios le ha hecho, quizás un llamado ministerial. Bueno, tienes que trabajar su espiritualidad, que conozca a Dios, que tenga una relación con Dios, que sea fiel a Dios, obediente a su palabra y que si Dios lo llama, él entienda cómo debes responder a ese llamado. Y una vez ya decida responder a ese llamado, pues entonces, si vamos a decirlo de esta manera, si Dios llama a tu hijo o a tu hija como un predicador, como un evangelista, como un maestro, como un pastor, como un adorador o como un servidor ministerial en cualquier de las áreas que existen en la actualidad. Del mismo modo en que te preocupas en crear las condiciones y suplir las necesidades que tu hijo tiene educacionales en la educación secular, para que aprenda ciencia, aprenda matemática, aprenda filosofía, aprenda lenguaje, aprenda biología, aprenda historia. De la misma manera, si tu hijo tiene un llamado de parte de Dios, tú necesitas esforzarte para que tu hijo aprenda las herramientas y tenga todas las condiciones para responder a ese llamado. Quizás es un adorador. Bueno, la actividad extra escolar que mi hijo debería llevar conforme al llamado de Dios y nuestras capacidades, pues debe ser priorizada. Entonces, una actividad extracurricular debe ser que aprenda canto. Eso debe estar en el plan y en la meta de crianza y en las actividades cotidianas de nuestros hijos. Si Dios lo quiere como un adorador o lo quiere usar para que toque algún instrumento, pues debemos ser intencionales y esa actividad extraescolar debe ser que aprenda ese instrumento. Y ya el Espíritu de Dios, la misma guianza del Señor, al momento en que le toque ejercer el llamado, ya tendrá una base y es un aprendizaje del instrumento. Ya el resto le toca al Espíritu Santo, el resto le toca a Dios. Pero tú como padre, como madre, como tutor, garantizaste la parte que te correspondía a ti. Y es importante que veamos esto, que muchas veces sabemos incluso desde el embarazo que Dios tiene un llamado para nuestros hijos. Y aunque le hacemos consciente de eso y el Señor en alguna etapa de su vida los hace consciente de eso, muchas veces criamos a nuestros hijos sin ir incorporando pasos, procesos, acciones que vayan garantizando
que ese hijo mío, esa hija mía tenga las competencias espirituales, emocionales o quizás habilidades y técnicas que Dios va a requerir para él. Así que en ese sentido, es importante que tomemos en cuenta que una primera meta, una primera carencia que debemos suplir es precisamente la meta de crianza o las metas de crianza o un plan de crianza que tenga diferentes metas y no dejar las cosas deseables al azar, sino ir haciendo en el desarrollo de su vida, en cada etapa de su vida, ir haciendo inversiones de esfuerzos, recursos y tiempo para que ese deseable que queremos ver en ellos, pues se pueda ir dando, se pueda ir produciendo en cada etapa de su vida, de manera que podamos ir garantizando que al final de nuestra jornada de crianza vamos a ver eso que Dios dijo, vamos a ver eso que quieren nuestros hijos y que plasmaron en su proyecto de vida, y vamos a ver eso que nosotros hemos soñado ver en nuestros hijos como padres, madres y tutores. Otra de las cosas que considero, otra de las carencias que considero que necesitan ser atendidas y suplidas es un plan de contingencia. Y esto es muy importante porque estamos hablando de plan, estamos hablando de metas, pero la vida, la realidad de la vida supone cambios, desafíos que alteran muchas veces nuestra estabilidad, que alteran muchas veces el curso, el programa que nosotros estamos llevando con la finalidad de llegar allá, a nuestro ideal, a nuestro deseable. Así que un plan de contingencia será necesario para que nosotros podamos responder oportunamente y de manera creativa a los cambios y a las alteraciones y a las modificaciones que suponen algunas situaciones que enfrentamos como padres, madres y tutores o nuestros hijos y nuestras familias, que nos ven incluso muchas veces forzados a parar actividades, por ejemplo, un cambio en el estado de salud de uno de nuestros hijos puede suponer que nuestros hijos detengan quizás su escolaridad por un tiempo, por un tema de salud, o que nuestros hijos tengan que esperar para una educación especializada y no tenemos los recursos ahora o todavía no la hemos conseguido, no hemos sido elegibles. Un cambio, por ejemplo, en el aspecto de la economía del hogar puede suponer que nuestros hijos, digamos, que tengan una vocación al deporte, que tengan un llamado ministerial para la música o una vocación para la música, para el arte, quizás podemos suplir en este momento solo su escolaridad, pero quizás un cambio en la economía puede suponer que tengamos que aplazar el que ese hijo pueda vivir actividades extraescolares porque no vamos a poder sostener, pagar, ¿verdad? Ambos procesos, la educación por un lado y las actividades extracurriculares. Un plan de contingencia te va a permitir a ti tener la habilidad de frente a los cambios, hacer una adaptación. Y si tienes que parar algo, entender que es temporal. Y si tienes que abandonar una vía, un camino, entender que si una puerta se cierra de este lado, hay varias vías y hay que discernir espiritualmente por dónde, por cuáles otras áreas ir. Por ejemplo, quiero ponerle este ejemplo de lo que nos pasó en la pandemia del COVID-19. Nuestros hijos estaban en sus escuelas, pero de repente la pandemia alteró el estilo de vida de todo el mundo. Y esto tuvo una implicación en que nuestros hijos tuvieron que dejar de ir a la escuela presencial
tuvieron que abandonar sus actividades extraescolares como deporte, música, karate, arte. Todo se paró, todo se paró. ¿Qué tuvimos que hacer muchos padres? Bueno, recurrir al recurso de la internet y otro tipo de recursos para garantizar que no se estorbara el proceso y el desarrollo y la actividad que iba a garantizar el desarrollo intelectual de nuestros hijos. Así que a través de los gobiernos, instituciones privadas, padres y madres inscribieron a sus hijos en programas educativos online. Y eso supuso probablemente ir a buscar una lacto a la escuela, y si la lacto no la ofrecía, entonces papá y mamá tuvieron que hacer inversiones para comprar varias computadoras, quizás si tiene uno más de uno o dos hijos, tres hijos. Muchos tuvieron que comprar escritorio para garantizar que los hijos tuvieran cómodo todas esas horas online. Y esto supuso una alteración a la economía, a la estabilidad del hogar, a la dinámica normal de la vida de esa familia. Pero los hijos pudieron hacer su adaptación y no tuvieron que frenar su educación secular. Muchos padres, esos hijos que estaban en deportes, que necesitaban el deporte, natación, alguna actividad extracurricular que ameritaba presencia, pues también lo incorporaron en la dinámica online o tuvieron que entre ellos practicar más deporte con sus hijos, hacer ejercicios en casa, en el patio de casa. De manera que Dios dará sabiduría para que si tienes que aplazar algún tipo de acción o actividad que demande tu plan y tu meta de crianza, pues sepas que puede ser un aplazamiento temporal y que mientras debes ir a discernir delante del Espíritu Santo, delante de Dios, cuáles son las diferentes alternativas y crear confianza en tu hijo de que no es esto que está pasando en la actualidad no determina tu fracaso, es temporal, es un cambio necesario. Podemos hacer una adaptación. Quizás en este año tú querías practicar karate, pero no es posible. Pero puedes practicar béisbol con tu hermanito en casa, o tú puedes ir a la cancha que está cerca de casa, o vamos a hacer una inversión y vamos a colocar un aro en la parte de atrás de la casa para que tú sigas practicando, aunque no puedas ir al club, al que no puedas ir a la cancha. De tal manera de hacer una adaptación que permanezca la actividad o que se cambie la actividad, pero que permanezca la esperanza y el estímulo, ¿verdad? En ese hijo nuestro y también en nosotros, de que esa meta, si así Dios lo ha permitido que sea, pues va a seguir su curso y vamos a ver el resultado final. Un plan de contingencia nos permite a nosotros identificar cuáles cambios hacer, cuáles adaptaciones hacer, cuáles vías tomar para llegar a nuestro objetivo. Y si hay que aplazar algo temporalmente, tener una actitud positiva y resiliente y discernir en el espíritu cuáles otras alternativas podemos identificar. Otra de las carencias que nosotros evidenciamos, ya hemos mencionado dos. La primera carencia es que necesitamos un plan que contenga metas claras de crianza. La segunda carencia es que hace falta un plan de contingencia que nos permita enfrentar los cambios que supone la vida, que pudieran alterar quizás nuestro curso, el proceso que estamos llevando y nuestro plan y meta de crianza, ¿sí? Y lo otro es que necesitamos suplir la carencia de disponer de un paquete de herramientas espirituales, ¿sí? Para el ejercicio de la crianza. Yo siempre hago hincapié de que criar amerita tener el recurso de Dios de nuestra parte.
Dios es el aliado de papá y mamá. Y hay muchas herramientas espirituales que nos pueden a nosotros ayudar a hacer un mejor ejercicio de crianza y hacer un mejor uso, vamos a decirlo de esa manera, de nuestros roles como padres, madres y tutores. Dentro de las herramientas espirituales, porque miren, muchas de las veces la forma en que manejamos nuestra espiritualidad, no necesariamente los recursos que nosotros adquirimos espiritualmente lo transversalizamos en las actividades cotidianas. Y no, yo quiero decirle que la fe, el recurso de la palabra, son recursos indispensables para enfrentar las exigencias de la vida diaria. Y papá y mamá necesitan herramientas espirituales que lo ayuden en su rol de crianza. Y dentro de esas herramientas espirituales, quiero mencionar que hace falta que papá y mamá vean como importante para su rol, no para su salvación nada más, porque ahí está el punto. Muchas de las cosas que voy a mencionar aquí solo son vistas como necesarias e indispensables para la salvación de las almas, para el servicio a Dios, para la respuesta a la gran comisión y el ejercicio de un ministerio. Pero muchas veces los recursos espirituales y nuestra espiritualidad y fe cristiana tiene una batería enorme de herramientas y recursos que nosotros podemos utilizar y aplicar en todas las esferas de nuestra vida. Así que lo primero que quiero decirle es que papá y mamá necesitan suplir esa carencia de no ver los recursos espirituales y las herramientas espirituales como sus recursos para la crianza. Y número 1, herramientas indispensables para la crianza que los padres necesitan: las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales, miren, nos van a fortalecer espiritualmente y nos darán el discernimiento espiritual y la guía para ejercer nuestro rol como padres, madres y tutores. ¿Cuáles disciplinas espirituales nosotros podemos rápidamente tener a la mano y usar desde nuestro ejercicio como madres, padres y tutores y desde nuestro ejercicio de crianza? La oración. La oración. Necesitamos orar, presentarle a Dios nuestras vicisitudes, nuestras frustraciones, nuestros problemas, los conflictos que tenemos con nuestros hijos. La oración es indispensable. La Biblia nos habla a orar en todo tiempo y a presentar peticiones delante de Dios. Y muchos de los conflictos, de las situaciones, necesidades y situaciones que tenemos con nuestra familia y nuestros hijos necesitan respuesta. Y muchas veces esa respuesta nosotros no la podemos dar en nuestra fuerza, en nuestras capacidades, con nuestros recursos. Pero si vamos a la oración y nos ejercitamos en el uso de la oración, definitivamente de Dios podremos tener respuesta. De Dios podemos tener soluciones. Otra disciplina es la meditación y el silencio. Miren, definitivamente hacer una pausa es muy sanadora para nuestras almas, para nuestros espíritus como padres, madres y tutores, para nuestra salud mental y nuestra salud física. Así que la meditación, reflexionar sobre qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, sobre la vida, sobre la respuesta de nuestros hijos, sobre nuestros principios, sobre nuestros valores. Eso nos permite cultivarnos para poder dar. No podemos dar lo que no tenemos. Y la meditación nos permite organizar la mente, nos permite sintonizar con Dios. Asimismo, también el silencio permite que nuestra mente se calme, que entremos en pausa, que entremos en reposo. Indispensable incluso para el manejo de nuestras emociones y sentimientos.
La lectura bíblica, señores, tenemos un rol de formar espiritualmente a nuestros hijos y necesitamos aprender y dominar la palabra para eso, para poder transferirle la verdad escritural a ellos. Pero también la Biblia nos ofrece una guía, un manual de instrucciones para nosotros responder a esas exigencias que supone nuestro rol como padres, madres y tutores, nuestro rol de crianza. Así que la palabra de Dios es indispensable porque en ella está el consejo bíblico para cada cosa que nosotros tenemos que hacer. Ella nos forma, nos educa, nos redarguye, nos restaura, incluso si estamos ejerciendo algún tipo de actividad o acción que no favorezca el desarrollo integral de nuestros hijos. La misma palabra nos puede corregir, una actitud, una palabra, una acción, un pensamiento. La palabra ofrece esos principios, esas convicciones, esos valores contenidas en los mandatos y preceptos establecidos por Dios que nos van a formar y nos van a ayudar a formar a nuestros hijos, pero también que nos van a fortalecer en el momento de desesperación, en el momento de angustia, en el momento de frustración, en el momento del miedo, en el momento de la soledad, de la tristeza, de la crisis. La palabra de Dios es un recurso indispensable para obtener el consejo de Dios, para ejercer nuestro rol como padres, madres y tutores y criar de manera positiva, de manera saludable e integralmente a nuestros hijos. Otra de las herramientas espirituales que nosotros necesitamos tomar en cuenta para así suplir la necesidad en nuestro estilo de crianza son los frutos del Espíritu Santo. Y usted me dirá, ¿cómo que los frutos del Espíritu Santo? Si hasta ahora los frutos del Espíritu Santo yo solo lo veo como la marca, como el sello distintivo de que Dios ha operado en mí a través de Jesús y de la palabra y de la guianza del Espíritu Santo, la transformación. Pero déjenme decirle que los frutos del Espíritu Santo son la señal, son la evidencia de la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas, ayudándonos a desaprender el estilo de vida de pecado y la cultura del pecado y adoptando una nueva naturaleza que se manifiesta en actitudes, comportamientos y reacciones. En Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Déjenme decirle que los frutos del Espíritu Santo nos ayudan a manejar esa relación entre papá y mamá. Nos ayudan a manejar esa relación entre papá, mamá y los hijos. Y también ayudan a nuestros hijos cuando ellos también pueden evidenciar y el Espíritu Santo puede desarrollar en ellos los frutos, esa relación entre hermanos y esa relación con prójimos hacia afuera del hogar. Son indispensables los frutos del Espíritu Santo que se han evidenciado en nosotros porque nos permiten modelar ese estilo de vida que testifica de la transformación de Jesucristo, que Jesucristo hizo en nosotros, pero también nos permiten modelar un estilo de vida correcto delante de nuestros hijos. Así es. Miren, la crianza, déjenme decirle una cosa, que criar implica formar para la vida, es lo que hemos dicho. Trabajar el carácter nuestro y el de nuestros hijos. Amar de forma saludable, pero también incondicional. Fortalecer la personalidad, transferirle valores a nuestros hijos y convicciones. Criar supone modelar, acabo de decirlo, ese estilo de vida íntegro. Criar supone poner límites.
disciplinar, reenfocar la conducta inapropiada, enfrentar las amenazas. Criar supone asumir riesgo, lidiar con conflicto y mantener sobre todo la esperanza y la fe de que Dios va a ayudarnos a cumplir nuestras metas. Señores, para lograr todo eso, se necesita llevar los frutos del Espíritu Santo, quienes nos hacen a nosotros capaces de producir. El Espíritu Santo en nosotros es el que nos hace capaz de producir el amor, porque el amor es una naturaleza de Dios. Es una naturaleza de Dios. Y amar incondicionalmente y saludablemente a nuestros hijos necesita un amor no humano, señores. Necesita el amor divino. Porque así mismo como Dios nos amó siendo imperfectos, siendo injustos, siendo pecadores, y aún así entregó a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Eso solo lo hizo el amor. Ese sacrificio, esa tolerancia, esa paciencia de Dios que Él manifiesta a través de su amor, eso es lo que nosotros necesitamos para lidiar con ese hijo rebelde, con los conflictos, con las situaciones que tenemos en el hogar y que se presentan a lo largo de esta trayectoria, este camino, esta carrera que se llama criar. Necesitamos los frutos del Espíritu Santo porque nos dan gozo, la alegría. Miren, la vida supone adversidades, tribulaciones, situaciones que afectan nuestras emociones, las nuestras, pero también la de nuestros hijos. En este mundo hay tristeza, hay angustia, hay vicisitud, hay tensiones, hay situaciones que necesitan el gozo de Dios sobrenatural para uno sobreponerse ante la angustia, el dolor, la pérdida de un ser querido, una enfermedad. ¿Cómo se responde al dolor que supone la vida, las vicisitudes, la aflicción, las situaciones diversas que enfrentamos? Necesitamos el gozo de Dios. Necesitamos la paz para en medio de la tormenta, de la adversidad, de la contienda, permanecer calmados. Permanecer calmados con la capacidad de pensar, de generar para tomar decisiones correctas o para acompañar sin límites a alguien o enfrentar una situación. Necesitamos la paciencia. Hermanos, criar necesita paciencia, necesita amor, necesitamos paz, pero necesitamos sobre todo paciencia, sobre todo para lidiar con ese hijo, con esa hija, en cualquier etapa de la vida de nuestros hijos. Vamos a necesitar paciencia, porque es un ser humano distinto, que tiene sus propios pensamientos, que toma sus propias decisiones, que siente diferente a nosotros, que muchas veces no comprende o no está de acuerdo con lo que nosotros planteamos. Se necesita amor, pero también se necesita paciencia. Se necesita benignidad, bondad, se necesita la templanza. No es posible garantizar el bienestar integral de nuestros hijos si no hay en nosotros la actitud de hacer lo correcto a su favor. Hay muchos padres, déjenme decirle, que la mayor cantidad de abusos psicológicos, físicos, emocionales, sexuales y de negligencia. Cuando hablamos de negligencia es cuando quien debe hacer algo no lo hace. Es decir, que si papá necesita cubrir el hambre de sus hijos y tiene recursos para hacerlo o tiene posibilidad de buscar los recursos para hacerlo y no lo hace, está siendo negligente porque le está privando de suplir sus necesidades, teniendo la obligación de suplirla y teniendo quizás los recursos, o si no lo tiene, teniendo oportunidad de buscarlo por otro lado. La mayor cantidad de situaciones de abuso y maltrato infantil se orquestan, se dan y se viven en el hogar.
¿Y quiénes son los que infringen estos tipos de malos tratos y abuso a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes? Sus padres, sus hermanos, su tío, su abuelo, un pariente cercano. Entonces necesitamos bondad, necesitamos templanza, necesitamos benignidad, necesitamos mansedumbre también. Todo esto, y necesitamos fe. Y todas estas cosas son indispensables para nosotros lograr poder seguir poniendo en marcha de la mejor manera posible, como es el ideal de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Como Dios nos demanda, como Dios espera que nosotros respondamos. Todas las tareas y las acciones para criar a nuestros hijos y para suplir todo cuanto ellos necesitan. Jesús crecía en gracia, en estatura, en sabiduría para con Dios y los hombres, y eso no se dio silvestre. María y José asumieron un rol ahí de padres, de madre, ¿sí? Ellos tenían una meta muy clara de crianza. Ellos sabían que estaban criando al Salvador del mundo. Ellos tenían claridad de cuál era su meta final. Ese era el Salvador del mundo. Iba a ser el Cordero que expiara los pecados de la humanidad. El Mesías prometido estaban criando ellos. Y déjenme decirle que todo lo que hicieron durante la vida de Jesús hasta la edad que Jesús inició su ministerio fue intencional para que él pudiera ejercer adecuadamente su ministerio y cumpliera la misión por la cual vino a la tierra. Eso no se dio silvestre. María y José lo formaron en la fe, en la ley del Señor. Lo protegieron, lo cuidaron desde el vientre e enfrentaron lo que tuvieron que enfrentar para garantizar el desarrollo y el bienestar integral de Jesús, para que cumpliera su misión en la tierra. Estamos nosotros cumpliendo, criando, tomando en cuenta la misión, el propósito por el cual trajo nuestros hijos a la tierra. Necesitamos los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, para que también tengamos fe en que cada proceso, incluso cuando ese hijo rebelde está ahí en su buena, si Dios dijo que ese es un siervo de Dios, si Dios dijo que se va a graduar, si Dios dijo que va a usarlo para honra y gloria, aunque nosotros veamos que esté contrario a Dios, que se vuelva ateo, que sea satanista, que esté con antivalores y principios que no lo formamos. Nosotros tenemos que tener la fe de seguir orando, seguir creyendo y seguir amándolo y mostrándole el testimonio de la transformación de Jesús, que Jesús ha hecho en nuestra vida, y tener fe de que esa transformación en él se va a operar. Así es. Otra de las carencias que tenemos que suplir, hemos dicho 4 o 3. Tenemos que tener una meta clara de crianza, o un plan de crianza con varias metas. Necesitamos tener un plan de contingencia. Necesitamos hacer uso de las herramientas espirituales, y decíamos, disciplinas espirituales como la oración, el silencio, la lectura bíblica, y necesitamos ponernos en las manos del Espíritu Santo para que Él pueda producir en nosotros sus frutos. Ahora quiero cerrar esta reflexión porque me importa mucho la parte de los frutos del Espíritu Santo, porque ya hemos visto que son un recurso indispensable para enfrentar las exigencias. ¿Cómo obtener y mantenernos fluyendo en los frutos del Espíritu Santo? Lo primero es que separado de Dios nada podemos hacer. Y nosotros somos los pámpanos y Jesús las ramas, y Jesús es la vid. Jesús dice que las ramas no pueden producir fruto a menos que permanezcan unidos, ¿verdad?, a la vid. No es posibilidad de que no estén unidas a la savia, a lo que lo alimenta. ¿Qué nos alimenta a nosotros? ¿Qué nos nutre?
¿sí? Es Jesús. Mantenernos vinculados a Jesús en su amor y obedeciendo su palabra nos va a permitir que el Espíritu Santo tenga la oportunidad de desarrollar los frutos, sus frutos en nuestras vidas. Es importante también que nos cuidemos de no contrictar al Espíritu Santo, entristecerlo en nuestras vidas tras la práctica del pecado. Abandonamos el pecado, ese viejo hombre. Dios nos fortalezca, Dios nos ayude a mantenernos íntegros delante de Dios sin pecar, sin entristecer al Espíritu Santo. Otro de los aspectos es ejercitando la fe y las disciplinas espirituales que ya las hemos mencionado. La oración, reiteramos, la comunión y la lectura bíblica. Y finalmente esperar y descansar en que el mismo Espíritu Santo nos dote y nos haga permanecer en ellos. Nos dote de sus dones, de sus frutos y nos haga permanecer en ellos. Porque esto no lo adquirimos de manera mecánica. Nadie adquiere los frutos del Espíritu Santo sin la intención y una acción del Espíritu Santo, porque no es algo que nosotros podemos ir a comprar en la farmacia. Esto ocurre en nosotros después que nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo y experimentamos un nuevo nacimiento y una transformación en naturaleza y carácter. Y cuando vamos adoptando el estilo de vida de Jesús, el modelo de vida de Jesús, su forma de hacer, actuar, sentir, entonces, y cuando asumimos la palabra como nuestra norma de vida y regla, y somos no oidores, sino hacedores de la palabra, el mismo Espíritu Santo va a ir sustituyendo el odio, que era una naturaleza de la carne, por el amor. La ansiedad por la paciencia. ¿Sí? La ansiedad por la paciencia. Esa maldad, esa intención a obrar mal por la bondad. ¿Sí? Solo de la mano de Dios, como aliado nuestro. Solo como identificando a Dios, al Espíritu Santo y a su palabra y a Jesucristo como centro de nuestras vidas, nosotros podemos suplir estas carencias que hemos identificado que nos faltan en el ejercicio de nuestra crianza en la actualidad. Yo oro para que el Espíritu Santo a partir de hoy supla cada carencia si te hace falta en tu vida, a ti como padre, a ti como madre, quizás a ti como abuelo o abuela, a ti o a papá, a primo que estás criando. Espero que el Espíritu Santo bendiga hoy en gran manera tu vida, y yo sé que así fue. Y nos vemos en un próximo audio. Dios te bendiga.